Dios le bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a ver un mensaje que está basado en la parábola del Hijo Pródigo y se encuentra en Lucas capítulo 15, verso 18. Lucas 15, 18 dice: Me levantaré y me iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este, este versículo es la parte donde el Hijo Pródigo reflexiona y regresa a su padre. Toma la mejor decisión después de haber tomado varias malas decisiones. Toma la decisión de regresar a su padre. Después de todo lo que hizo, fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Hermanos, todos cometemos errores, muchos cometen pecado, pero no todos se arrepienten y no todos regresan a la casa de su padre. ¿Conoce usted a alguien como el hijo pródigo o se identifica usted posiblemente como el hijo pródigo, hermano? El hijo pródigo se alejó por interés al dinero, pero hay tantos y tantos motivos por los que la gente se aleja de Dios. Hay tantos motivos por los cuales se destruyen las familias, se destruyen los matrimonios, se destruyen los hogares. Yo no sé qué lo alejó usted, mi hermano, de Dios, pero sí sé que en medio de esa prueba Dios estaba ahí. En medio de la avaricia del hijo pródigo, Dios su padre, que es el que representa a Dios, porque en la parábola del hijo pródigo es una parábola, y el padre del hijo pródigo representa a Dios. En medio de sus pensamientos de avaricia, Dios estaba ahí. Dios no se alejó de su hijo. En medio de la avaricia del hijo pródigo, su padre estaba ahí, no se alejó. El hijo fue el que se alejó. En las pruebas, Dios no se aleja de nosotros, nosotros somos los que nos alejamos de Dios. El hermano o la hermana que se alejaron, lo que les faltó es levantar la mirada más allá de su prueba, de su lucha. Les faltó hacer lo que el hijo pródigo, levantar la mirada y volver a la casa de su padre, volver a la mirada de su primer amor. Las pruebas todos los días nos desaniman, por eso la Biblia dice: todos los días venid a mí, todos los cansados y cargados, yo los haré descansar. En medio de las pruebas, la lucha, las aflicciones, dolencias, todo lo que estemos pasando, debemos de buscar a Dios. Dios te va a dar el descanso que necesitas. Al hijo pródigo le ganó la avaricia, pero en vez de buscar a su padre, se alejó de él. Bien pudo haber estado con esas ideas de avaricia, pero quedarse en la casa de su padre. ¿Qué lo obligaba a irse? Bien pudo haberse quedado ahí. En medio de la prueba, en medio de la lucha, pero con Dios. En medio de la prueba, en medio de la lucha, pero con su padre. Hermanos, hay quien utiliza las pruebas, las luchas para acercarse a Dios y hay quien las utiliza para alejarse como pretexto. Y dicho sea de paso, el amor al dinero es un buen motivo para alejarse de Dios, para romper familias, destruir hogares. La avaricia, el amor al dinero. Hay quien dice: no pasa nada, pero ese es el peor error del cristiano, creer que no pasa nada. Cuando iba Moisés liberando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Dios le dijo a Moisés: habla a la piedra. Y Moisés no le habló a la piedra. Moisés agarró y le pegó a la piedra. No le habló, le pegó una, y no una, le pegó 3 veces. Moisés ha de haber pensado como piensan hoy día en los cristianos: no pasa nada. Pero no, mi hermano, sí pasa. A Moisés eso le costó no entrar a la tierra prometida. Nomás se le permitió llegar, le dijo Dios: asómate y todo lo que mires hasta la llanura. Todo eso era la tierra prometida. Nomás se le permitió mirarla, pero no entró. No entrar. Mi hermano, no cometa el mismo error de Moisés y de los cristianos. Decir o pensar: no pasa nada. Dicen que todos tenemos que cargar una cruz, hermano. La cruz del Espíritu Santo es que los hijos de Dios no reciban su palabra. Muchas veces escuchamos un mensaje y decimos: oh, ese mensaje es para el hermano, para la hermana. No, mi hermano. Si usted escucha un mensaje, el mensaje es para usted. Reciba la palabra, mi hermano. Reciba lo que Dios le está hablando. Sea un hijo de Dios, hacedor, no nada más oidores, que nomás escuchamos y no hacemos nada. Tenemos que oír la palabra y hacer la palabra. Las grandes cosas, hermano, empiezan con algo pequeño. El gran ratero, el gran narcotraficante, el gran delincuente, empezó con un poquito. Ha de haber pensado igual: no pasa nada. Muchos cristianos van y vienen al mundo pensando igual: no pasa nada. Van al mundo, van al pecado, como ir al Oxxo. Ahorita vengo, voy al Oxxo. Muchos dicen: ahorita vengo, voy a pecar. O, pastor, nos vemos la otra semana, nos vemos dentro de 2 meses. Van y vienen al mundo pensando igual que Moisés, igual que los cristianos. No pasa nada, pero sí pasa.
Hermano, el hijo pródigo cometió un error, cometió pecado. Una cosa es cometer un error, cometer un pecado, y otra cosa es practicar el pecado. Si usted comete un error, hermano, eso es una cosa, pero no practique el pecado, porque de Dios nadie se burla. Dice la Biblia, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es burlarse de Dios, y de Dios nadie se burla. El hijo pródigo, hermanos, estaba limpio, estaba en la casa de su padre. Después salió, decidió irse allá, terminó comiendo comida de los cerdos, terminó apacentando cerdos, terminó con vida de cerdo, como un cerdo, dice la palabra, comiendo algarrobas de los puercos. Estaba limpio, se fue y se ensució, después regresó y volvió a ser limpio. Usted, mi hermano, estaba sucio, si hoy está limpio, espiritualmente hablando, no vuelva a ensuciarse, hermano, no vuelva a las actividades malas. Entréguele su corazón a Dios, porque si usted no entrega su corazón, seguirá siendo el mismo pecador, solamente que un poquito más bañadito, un poquito más limpio. El hijo pródigo terminó comiendo comida de cerdos. ¿Sabe usted, mi hermano, que los cerdos, por su estructura ósea, no pueden voltear para arriba? Su cuello no les permite voltear hacia arriba. Así es su estructura ósea de los cerdos. Ellos están hechos para voltear hacia abajo. Mi hermano, usted no es un cerdo. Usted sí puede alzar sus ojos. Y como dice la Biblia, en el Salmo, alzaré mis ojos a los cielos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Usted no es un puerco, hermano. Usted busque a Dios. Hay hermanos que se van como el hijo pródigo, hacen de su vida un papalote, después regresan y quieren todas las bendiciones de Dios, y las quieren como si fuera sopa maruchan, las quieren así, las quieren en 5 minutos. No, hermano, muchas veces no las encuentran y lo primero que dicen es, ya ves, Dios no existe. Ya ves, vine aquí y Dios no existe. Pues sí, mi hermano, pero ¿qué hiciste anteriormente? Allá afuera muchas veces viven como demonios y quieren que Dios los trate como angelitos. Primero rompen todas las reglas espirituales, sociales, morales, y después quieren venir y recibir la bendición. Llevan una vida totalmente desordenada y quieren la bendición. Hermano, ¿cómo es cuando usted debe, por ejemplo, en Coppel o en Electra? Llega usted así casi no quiere que lo miren, ¿no? Y llega usted con la empleada y le dice, señorita, vengo a abonar a mi cuenta. Y la empleada le dice, no, pues debe usted 5,000 pesos. Y uno así de, señorita, le puedo abonar 100 pesos, puede dejar 50 pesos. Así llega uno con toda la humildad, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe uno que es deudor, sabe uno que debe, llega uno con humildad. Hermano, el apóstol Pablo por eso decía, yo soy deudor, porque Pablo sabía todo lo que había hecho. Había participado en la muerte de Elías y había hecho tantas cosas. Por eso Pablo decía, soy deudor. Así debemos llegar, hermanos. Si cometimos pecado, error o lo que sea, con esa actitud debemos llegar con Dios. Debemos llegar así de, Señor, perdóname. Tenemos un Dios de orden, hermano. Y como todo Dios de orden, debemos llevar un orden a la hora de regresar con Dios. Las cosas grandes empiezan con algo pequeño, también para con Dios. Una pequeña actitud de humildad nos lleva a una cosa grande con Dios. Se empieza por algo pequeño y se termina en algo grande, como el hijo pródigo. El hijo pródigo le dijo a su padre, hazme como uno de tus jornaleros. No llegó exigiendo, llegó con humildad. Pudo haber llegado y decirle, ¿sabes qué? Soy tu hijo, llevo tu sangre y tus apellidos y quiero que me des mi lugar. No, él llegó con humildad, quería ganarse su regreso. Sabía que había cometido errores y pecados, pero hay quien quiere lo peor de este mundo y quiere lo mejor del otro. No, hermano, no es así. Si usted ha cometido errores o pecados, regrese a Dios con humildad, dispuesto a afrontar las consecuencias. El hijo pródigo no llegó reclamando nada, llegó con humildad. Se alejó de su padre por un tiempo, lo hizo por avaricia, pero regresó y recibió la bendición. Jesucristo también se alejó por un tiempo de su padre, pero Él lo hizo por obediencia, Él lo hizo por amor a nosotros. Los dos, el hijo pródigo y Jesucristo, regresaron al Padre. Usted también, mi hermano, si anda lejos de las cosas de Dios, regrese a su Padre. El hijo pródigo recibió la herencia de su Padre. Jesucristo nos dio la herencia de su Padre, la vida eterna. El hijo pródigo pensó que vivir con su Padre era
injusto, era malo, era difícil. Por eso él decidió alejarse, pero se alejó nada más para descubrir que allá lejos de su padre la cosa estaba peor todavía. Allá afuera, allá lejos, la situación era terrible. Si te alejas de Dios porque crees que el camino es difícil, porque crees que está yendo a la iglesia o cosas así, leer la Biblia, era difícil tarde o temprano, se va a dar cuenta, mi hermano, que allá afuera la situación es peor. A veces pensamos que Dios quiere gente buena, Dios quiere gente muy preparada. No, mi hermano, lo que Dios quiere es gente con un corazón obediente, que no seamos como Saúl el necio, como Jonás, que quiere un corazón obediente, gente renovada, gente que le obedezca. En la parábola del hijo pródigo, el padre busca a los dos hijos. Muchos pensamos, si lee usted la parábola del hijo pródigo, la lee así de carrerita, muchas veces pensamos que el padre solamente buscó al hijo que se había alejado, pero no, el padre buscó a ambos hijos, buscó al que se fue y buscó al que no se fue. Al que se fue sale a buscarlo, y al que no se fue después sale tras de ellos, y después el que no se había ido ya no quiere entrar a la casa. Le entra el celo por su hermano, todo lo que había hecho. A uno le da un beso, lo recibe, le da un anillo, y al otro le ruega para que entre a la casa. Pero a los dos busca a Dios, a los dos busca a su Padre. Usted no estaría con Dios, en los caminos de Dios, o escuchando, viendo este mensaje, si Dios no lo hubiera buscado primero. Dios ya lo buscó, es por eso que usted está escuchando este mensaje. Es por eso que usted no se ha muerto de coronavirus, no se ha muerto en tantas cosas que le pudieron haber pasado. Dios lo ha buscado, por eso está aquí. No se vaya de la casa de su Padre. Usted puede decir, no me he ido, yo siempre he estado en la iglesia, yo aquí estoy. Hermano, el hermano del hijo pródigo tampoco se fue de su casa. Estaba en su casa. Uno se fue y el otro se quedó, pero los dos tenían la mente lejos de su padre, no estaban en la misma frecuencia de su papá. Estaba uno lejos y el otro cerca, pero los dos mentalmente lejos, porque cuando llega el hijo, el hermano sale, después no quiere entrar, el padre sale y lo busca y le reclama. Oye, si yo nunca te he fallado, yo siempre he estado aquí, siempre te he servido. Le empieza a hacer reclamos al Padre, le empieza a hacer reclamos. Muchas veces nosotros así somos. Llegamos con Dios, llegamos a orar y en vez de alabar a Dios, le hacemos reclamos. Lucas 15:28, vamos a leer lo que dijo su hermano. Lucas 15:28, entonces se enojó y no quería entrar, el hermano del hijo pródigo. Por tanto, su padre le rogaba que entrase. Lucas 15:29, mas él respondió y dijo, Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Reclamándole a su padre, reclamando que estaba recibiendo al hijo pródigo, que estaba muerto y había regresado. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto el hermano del hijo pródigo? Porque estaba más enfocado en las cosas materiales que en la felicidad de su padre. Si se hubiera enfocado en la felicidad de su padre, hubiera visto que su padre está feliz, hubiera entrado los tres juntos, el padre y los dos muchachos, los tres hubieran entrado juntos, pero no, se quedó afuera, tuvo que ir su padre a rogarle, hijo, entra, ándale, ven conmigo, que no sé qué, y lo convence. Al último sí entra, ¿no? En vez de gozarse con su padre, le reclama. En la casa de su padre, pero con mentalidad equivocada. También en la casa de Dios, hermanos, hay quien nada más viene buscando la bendición. Y a la hora de servir a Dios, nadie quiere trabajar. Saben, hermanos, que una torta es más poderosa que el evangelio. Llame usted a evangelizar, van a ir 2 o 3 hermanos. Llame usted va a regalar tortas, van a ir 20, 30, 40 hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque solo quieren la bendición, pero no lo hacen por el amor al Padre, lo hacen por interés, igual que el hijo pródigo. Los hijos de Dios van por la palabra de Dios. Y los que aman a Dios saben que si se alejaron de Dios, cada paso que den de regreso vale la pena. El hijo pródigo no se puso a pensar en el qué dirán, en el cómo le voy a hacer. Simple y sencillamente reflexionó. Allá en medio de aquella provincia en la que estaba, aquella provincia alejada, reflexionó y regresó. Sin qué dirán y cómo le voy a hacer. No, él simplemente regresó. En la parábola del hijo pródigo, el padre representa a Dios y sale y abraza a su hijo, así como venía, lleno de pecado, sucio, apestoso. Así lo recibe.
La parábola dice que el padre solo lo abrazó y le besó. No se puso a regañarlo, no se puso a cuestionarlo, no se puso a nada. Y fíjense, llama la atención cómo se puso el hijo. El hijo pródigo empezó a decirle, padre, mira, hazme como uno de tus jornaleros. El papá no le estaba diciendo nada. El papá no le estaba pidiendo explicaciones, le estaba diciendo, ¿cómo te voy a...? Nada, simplemente salió y lo abrazó. Y el hijo se puso, no, mira papá, que no sé qué, que eso. Así somos nosotros. Muchas veces llegamos con Dios y Dios lo que quiere es que estemos en su presencia y nosotros estamos, no, que mira Señor, que esto, que el otro. Hermano, no se ponga tanto es más el hablar de nosotros que el escuchar la voz de Dios. Así somos, venimos a Dios con un montón de quejas. Hermano, confíe en Dios, no busque en otros lados lo que trae en la mano. Se ama la palabra de Dios. Hermanos, si este mensaje le fue de bendición, dele like, compártale. Si quiere apoyar al ministerio, suscríbase a mi canal. Y lo quiero dejar con la bendición apostólica que está en Apocalipsis capítulo 22, verso 21. Y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.